El regreso de Sherlock Holmes. Colección de historias de Arthur Conan Doyle. La aventura de Abbey Grange. Trama. Sherlock Holmes despierta al Dr. Watson temprano una mañana de invierno para ir corriendo a la escena de un crimen en Abbey Grange cerca de Chislehurst, Kent. Sir Eustace Brackenstall ha sido asesinado, aparentemente por ladrones. El inspector Stanley Hopkins cree que fue la infame banda Ramdale la que cometió varios otros robos en el vecindario. En Abbey Grange, Lady Brackenstall le dice a Holmes que su matrimonio no fue feliz. Sir Eustace era un borracho violento y abusivo. Luego cuenta que alrededor de las 11 en punto, en el comedor, se encontró con un hombre mayor que entraba por la ventana francesa, seguido de dos hombres más jóvenes. El hombre mayor la golpeó en la cara, dejándola inconsciente. Cuando volvió en sí, la amordazaron y la ataron a una silla de roble con la cuerda de la campana, que habían derribado. Sir Eustace entró en la habitación y se abalanzó sobre los intrusos, uno de los cuales lo golpeó y lo mató con un atizador. Lady Brackenstall volvió a desmayarse durante 1 o 2 minutos. Vio a los intrusos bebiendo vino de una botella que habían sacado del aparador. Luego se fueron, llevándose unos platos de plata. El cadáver de Sir Eustace todavía yace en la escena del crimen. Hopkins le cuenta a Holmes algunas cosas desagradables sobre Sir Eustace, que derramó petróleo sobre el perro de su esposa y le prendió fuego, y que una vez le arrojó una jarra a su doncella Teresa. Teresa corrobora el relato de Lady Brackenstall de que Sir Eustace era un alcohólico abusivo. Al examinar la cuerda de la campana, Holmes observa que si la hubieran tirado lo suficientemente fuerte como para derribarla, la campana habría sonado en la cocina y pregunta por qué nadie la escuchó. Hopkins responde que ya era tarde y que la cocina está en la parte trasera de la casa, donde ninguno de los sirvientes habría escuchado. Esto sugiere que los ladrones debían saberlo, lo que indica un vínculo entre ellos y uno de los sirvientes. Curiosamente, los ladrones solo robaron unos pocos platos de plata del comedor. La botella de vino medio vacía y las copas interesan a Holmes. El corcho se había sacado con el sacacorchos de un cuchillo multiplex, no con el sacacorchos largo del cajón, y una de las copas tiene restos de abeja, pero los demás no. Molesto por haber sido llamado a investigar un caso que aparentemente tiene una solución ya preparada, Holmes decide tomar el tren de regreso a Londres. Sin embargo, después de haber reflexionado durante el viaje, Holmes piensa que la historia de Lady Brackenstall tiene demasiados agujeros y que probablemente ella y Teresa han mentido deliberadamente, montando una escena del crimen falsa. Al regresar a Abbey Grange, Holmes, tras examinar de nuevo la supuesta escena del crimen, llega a esta conclusión. El asesino cortó la cuerda de la campana con un cuchillo y deshilachó el extremo suelto para que pareciera roto. Holmes se enfrenta a Lady Brackenstall y Teresa, diciéndoles que sabe que están mintiendo y exigiendo la verdad, pero que mantienen su historia. Al salir, Holmes nota un agujero en el hielo del estanque y escribe una nota para Hopkins. Holmes busca al asesino, casi con certeza un marinero, indicado por los nudos y el físico activo, que conocía previamente a Lady Brackenstall, y a quien ella y Teresa protegerían. Lady Brackenstall viajó en el transatlántico Peñón de Gibraltar de la línea Adelaide-Southampton, que ahora se encuentra a medio camino de Australia. Sin embargo, el primer oficial del barco, Jack Croker, que ha sido ascendido a capitán, ha permanecido en Inglaterra y en 2 días tomará el mando del nuevo barco de la compañía, el Bass Rock. Holmes toma un taxi hasta Scotland Yard pero no entra. Le dice a Watson que se muestra reacio a denunciar al criminal ante la policía hasta que sepa más. Esa noche, Hopkins llama al 221B de Baker Street con 2 noticias. Como sugiere la nota de Holmes, la plata robada se encontró en el fondo del estanque. Holmes sugiere que el robo fue a ciegas, una pista falsa deliberada. Sin embargo, Hopkins racionaliza que el estanque fue elegido como escondite temporal. La banda Ramdale fue arrestada en Nueva York esa mañana, por lo que no pudieron haber cometido un asesinato en Kent la noche anterior. Más tarde esa noche, el capitán Croker llega a Baker Street, convocado por un telegrama de Holmes. Holmes exige un relato completo de lo sucedido en Abbey Grange y advierte a Croker que Holmes llamará a la policía si miente u oculta algo. Croker conoció a una mujer llamada Mary, Lady Brackenstall, en el viaje desde Australia. Él se enamoró de ella, pero ella no de él. Luego conoció a Teresa, quien le habló del comportamiento abusivo de Sir Eustace. Se reunió en secreto con María en la casa. La última vez la noche anterior. Estaban en el comedor cuando Sir Eustace irrumpió, insultó a Mary y la golpeó con un garrote. Luego atacó a Croker, quien lo mató con el atizador en defensa propia. Croker añade que no se arrepiente en absoluto.
Para evitar el escándalo que podría sobrevenir, Crocker y Teresa inventaron la historia de portada de ladrones atrapados en el acto. Cortó la cuerda de la campana exactamente como dedujo Holmes. Abrió la botella de vino con el sacacorchos de su navaja. Tomó un plato de plata y lo arrojó al estanque. Holmes le dice a Crocker que la policía aún no sabe la verdad y que esperará 24 horas antes de revelarla, lo que permitirá que Crocker escape. Crocker rechaza indignado la oferta, insistiendo en que solo aceptará cualquier versión del caso que deje a Mary fuera del mismo. Pero Holmes solo estaba poniendo a prueba a Crocker y está impresionado por su lealtad hacia Mary. Le ha dado a Hopkins una pista excelente y no cree que deba hacer más. Designa a Watson como jurado y le pide que diga un veredicto. Watson declara a Crocker inocente. Holmes le dice a Crocker que guardará silencio a menos que se acuse a alguien más y que puede volver con Mary en un año. Fin.